Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto pues volver a reunirnos y estar juntos y seguir en lo que habíamos emprendido. No sé si se acuerda, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Así que antes de leer vamos a orar y pedir a Dios que Él nos hable y disponga nuestros corazones a oír su voz, a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad que nos das. Realmente queremos vivir este culto con un corazón agradecido, porque es un privilegio que nos das. Aún hay países, incluso aquí en Europa, que todavía no permiten que las personas puedan reunirse en un culto, pero de manera soberana lo has permitido para nosotros y por ello te damos las gracias. Señor, si tú lo has permitido es para seguir haciendo tu obra y que tu palabra siga siendo proclamada, tu iglesia edificada y aquellos que has destinado para la salvación sean salvos. Señor, rogamos en esta oportunidad que nos puedas hablar a través de tu palabra. No es la sabiduría humana que hemos venido a buscar, no es un discurso político, sino el consejo de tu palabra. Aquella que permanece a pesar de las circunstancias, aquella que puede dirigir nuestras vidas, cual sea nuestra edad o nuestra vida. Oh Dios, tú ves cada persona aquí reunida. Es un mundo diferente, pero tu palabra es capaz de hablar a cada uno de nosotros. Y es lo que pedimos. Rompe las barreras que hay en nuestros corazones. Convence nuestra incredulidad. Y que podamos ser una iglesia obediente a tu palabra. Y entonces seremos bendecidos. Oh Dios, te lo rogamos como iglesia. Habla a tu pueblo en esta oportunidad. Háblanos en el nombre de Jesús. Por sus méritos te lo pedimos. Gracias una vez más. A ti sea toda la gloria. Y en ti esperamos ahora. Nuestros ojos están fijados en ti, en tus labios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia entonces en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Ahí están las bienaventuranzas. Hemos ya cubierto algunas de ellas. Hoy nos toca ver el versículo 6 del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Amén. Quizás hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora para poder entender la bienaventuranza que acabamos de leer. Acuérdense de que hemos visto que el Evangelio de Mateo ha sido escrito para una comunidad judía o que tenía un trasfondo judío. El objetivo de este Evangelio es mostrar que Jesús es verdaderamente el Mesías prometido por el Antiguo Testamento. Por eso, de los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el que más cita el Antiguo Testamento es el Evangelio de Mateo. Porque para el judío de aquel entonces, probar que algo era de Dios, entonces tenía que ser respaldado por las escrituras de aquel entonces, que era el Antiguo Testamento. Por eso es que el Evangelio de Mateo, vuelvo y repito, cita de manera abundante el Antiguo Testamento. Entonces, el Evangelio lo que quiere mostrar es que Jesús es el Mesías prometido por Dios. Y no solamente que es un Mesías, sino que quizás sin saberlo, el Mesías era el Hijo de Dios. También los judíos estaban en la espera de un rey.
Acuérdense de que el Mesías presentado por los fariseos era un Mesías guerrero que tenía que libertar o liberar a Israel del imperio romano y entonces tener su independencia. Entonces esperaban un rey como David, que tenía la espada para luchar y para deshacerse de los adversarios de Israel. Sin embargo, cuando vemos las enseñanzas de Jesús, en ningún momento habla de la espada, en ningún momento está culpando la miseria espiritual a causa de Roma o de sus dioses, sino que el Mesías que tanto esperaba el pueblo judío está dando enseñanzas acerca de su reino, pero no era un reino como se esperaban los judíos. Repito, los judíos esperaban que el rey que viniera y deshaciera o se deshiciera de los romanos. Pero ese rey, hemos visto en las bienaventuranzas, él dice: bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, ¿eso en qué va a ayudar a que Israel pueda libertarse de Roma? En nada. O sea, pareciera que el rey que ellos esperaban no vino a reinar sobre un país, sino que el rey vino a gobernar el corazón de su pueblo. Es lo que hace Jesús. Porque ¿de qué sirve un rey que reine en la tierra o en un país si no reina en nuestros corazones? De hecho, por eso es que ya no existen reyes aquí en Francia, porque el rey gobernaba en el país, pero no en el corazón de su pueblo. Por eso es que le cortaron la cabeza. Pero lo que vino a hacer Jesús es decir: si ustedes quieren ser mi pueblo, quieren ser parte de mi reino, entonces tienen que seguir los valores del reino. ¿Y cuáles son los valores del reino? Lo que hemos visto desde que hemos empezado las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los afligidos y los humildes. Esas son las características de una persona que pertenece a ese reino. Por lo tanto, el reino de Jesús actualmente no es un reino físico. Jesús no está reinando físicamente en la tierra. Lo que Él está haciendo es preparar los ciudadanos del reino para que cuando Él regrese, entonces ya físicamente Él pueda tomar dentro del mundo todos aquellos que hacen parte de su reino y reinar con ellos. Pero lo que hace en primer lugar es preparar los ciudadanos de ese reino. Entonces, ¿cómo ser un ciudadano de ese reino? Pues hemos visto, lo primero era bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los que reconocen su miseria espiritual, los que reconocen que con sus buenas obras no alcanzarán a Dios, que a Dios no se le paga yendo a la iglesia, no se le paga dando ofrenda, no se calma a Dios, no se adormece a Dios porque uno canta bonito, sino que Dios tendrá misericordia de nosotros en la medida en que nosotros vivamos pobres en espíritu, reconociendo nuestra miseria delante de Él, reconociendo que no cumplimos con sus mandamientos, con sus estándares. Sed santo porque yo soy santo. Entonces, como uno sabe que no es santo, entonces reconoce su miseria delante de Dios. Lo segundo es los afligidos. Recuerden también que las bienaventuranzas se siguen. Uno lleva a la otro. Uno lleva al otro. Uno no puede ir a las bienaventuranzas y decir: a mí me fascina la bienaventuranzas número 5. El resto ya como que no me gusta mucho ser afligido, porque eso es aburrido. No, el uno lleva al otro. Entonces el pobre en espíritu, el que reconoce su bancarrota espiritual, va a afligirse por ello delante de Dios. Claro, Dios lo va a consolar, porque es lo que dice, porque ellos serán consolados. Luego dice los que son humildes, y en esto nos habíamos detenido. ¿Se acuerdan que los humildes son aquellos que ya no solamente han reconocido su miseria delante de Dios, sino que reconocen quizás ahora frente a los hombres? Habíamos dicho de que la relación que Dios restaura en el ser humano no solamente es la relación Dios y el hombre,
sino el hombre y el hombre. El hombre y su semejante o su prójimo. Es lo que vino a hacer Dios, a restaurar tanto la relación humana con Dios y la relación humana entre ellos. Entonces el pobre en espíritu es delante de Dios y el humilde es frente a los hombres. Pero ¿cómo es que uno puede ser humilde frente a los hombres? Bueno, el que es pobre, el que ha reconocido su miseria delante de Dios, pues también la puede reconocer frente a los hombres. El que ya está caído, decía Juan Bunyan, no puede caer más bajo. O más bien él decía, el que ya está en el piso no teme caer, porque ya está en el piso. Entonces, el que ya reconoció su miseria delante de Dios, ya no teme reconocerla frente a los hombres, y entonces vive con los hombres de manera humilde. Ya no reclama nada, porque nadie le debe nada, porque ha reconocido su falta o su miseria delante de Dios. Y la lógica es que la siguiente bienaventuranza que hemos leído es los que tienen hambre y sed de justicia. Volvamos a repetir que Jesús interesa por nuestra felicidad. A Dios le interesa su felicidad. Dios quiere que usted sea feliz. Yo pensé que le iba a llenar de gozo, porque algo es una cosa que nuestros padres quieren que seamos felices. Pero a veces los padres son muy toscos. Entonces piensan que es mejor hacer así, y en realidad quienes son felices son ellos y no los hijos. O la inversa también. Entonces es bueno que nuestros esposos, nuestras esposas quieran nuestra felicidad. Mi esposa, ella quiere mi felicidad en cuanto a la comida. Entonces, cuando ella me prepara algo, yo soy el juez. Y mi sonrisa, mi felicidad es la aprobación. Claro que a veces, como a cualquiera, le salió no mal, pero quizá le faltó algo, aunque ella deseó mi felicidad. ¿Entiende? Pero cuando Dios desea nuestra felicidad, ahí, hermanos, uno tiene por qué regocijarse, porque entonces significa que Dios va a obrar para ello. Ahora, la felicidad que Dios nos da no es la que nosotros imaginamos, porque nosotros pensamos que la felicidad que Dios quiere para mí es que yo sea rico, que yo tenga el último auto del año, que no me infecte ni el coronavirus ni nada, porque Dios me quiere ver feliz. No, la felicidad de la que habla Jesús es mucho más profunda, porque aquella que vengo de describir es una felicidad superficial. Pero la verdadera felicidad es que cuando el mundo tambalea, cuando hay crisis por todos lados, crisis económica, ecológica, humana, crisis en lo que usted vea, hay crisis. Pero aún así, ser feliz en medio de esa crisis es ser verdaderamente bienaventurado. Y es lo que Dios quiere. Que aunque usted sea pobre, que aunque usted esté solo, que aunque su familia la haya abandonado o lo que sea, usted sea una persona feliz. Para ello hay que seguir los pasos que nos da el Señor. Y el siguiente paso para la felicidad es: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Quizás todas las bienaventuranzas son paradójicas y contradictorias con el mundo, porque ¿quién dice bienaventurados los pobres en espíritu? No, lo que decimos es bienaventurado el que puede, bienaventurado el que tiene por fundamento su propia sabiduría, su propia fuerza. Nadie, ninguna religión, ningún discurso lo va a usted, buscando su felicidad, decir que es inútil delante de Dios. Nadie le va a decir bienaventurados los afligidos. No, lo que queremos es buscar la sonrisa, buscar la risa. Por eso que una de las profesiones que más está creciendo son los humoristas. Y eso es algo significativo.
Había una vez, contaba Billy Graham, una persona que fue a ver un psicólogo y le dijo cuán afligido estaba al psicólogo. Entonces el psicólogo le dijo: bueno, lo que usted necesita es pasar un buen momento de risa y de estar relax. Así que vaya, aquí conozco un payaso que lo va a hacer reír sí o sí, porque yo ya lo escuché. Y cuando le dio el nombre del payaso, el Señor le dijo: pero ese payaso soy yo. ¿Se fijaron? ¿Quién le va a decir a usted que ser afligido, estar afligido es ser feliz? Y ahora, hambre y sed. Si la hambre y la sed es la que huimos, la hambre es la que más huye el latino. Por eso es que se inventó tanta buena comida. Quizás uno de los países que más huye el hambre es Perú, con tanta variedad impresionante. Pero nadie dice: feliz los que están pasando hambre, como ustedes a esta hora. ¿Tienen hambre? Felices. Aunque la cara muestra que no. Claro, ¿quién va a decir que está feliz porque tiene hambre o sed? Tener hambre o sed es lo peor que pueda suceder. Y no se trata de un apetito. Por eso en francés se dice en mediodía bon appétit. Pero es apetito. Aquí no se está hablando de apetito. Aquí se está hablando de hambre. Es decir, estar hambriento. No porque usted se saltó el desayuno porque se levantó tarde, o porque tiene que comer a las 3 el día domingo. Ahí se está hablando de un hambre que puede consumir su cuerpo. De hecho, es lo que hace el cuerpo. Cuando cierto tiempo el cuerpo no ha comido, lo que va a hacer es comer la grasa que tiene. Y después que ha comido la grasa y todavía no le dan de comer al cuerpo, el cuerpo va a comenzar a comerse a sí mismo. Y ahí se vuelve muy peligroso para la persona. Bueno, de esa clase de hambre está hablando Jesús. Igualmente la sed. La sed no es solamente cuando tiene mucho calor y quiere tomar agua, sobre todo esos días. No, la sed es, por ejemplo, una vez en la Segunda Guerra Mundial, en Palestina, los aliados estaban conquistando el terreno en esa parte de Europa oriental, y comenzaron a ganar terreno a terreno, pero en Palestina, o sea, lugares desiertos como Israel. Y cuando los turcos huían del desierto, quienes entonces iban al desierto eran los aliados. Pero hubo una vez un batallón que se alejó de los camellos que tenían, y los camellos ellos eran los que llevaban agua. Se alejaron tanto que se perdieron y comenzaron a tener sed, pero una sed que los ojos se volvieron sangre, los labios se hincharon y se volvieron morados. Era una sed que comenzaron a ver visiones. Es así lo que sucede cuando uno comienza a dolerle la cabeza. Esa sed. Y cuando llegaron a un lugar donde había agua, miles de litros de agua, lo que hizo el capitán es que dijo: bueno, los que todavía pueden aguantar, y ya hacían días que no tomaban agua, los que todavía pueden aguantar, esperen y ayuden a aquellos que ni siquiera pueden caminar a que ellos tomen agua. Y durante 4 horas personas se quedaron paradas frente a miles de litros de agua, teniendo una sed insaciable, esperando que todos tomen agua. De esa sed está hablando Jesús. Bienaventurados los hambrientos y los sedientos. ¿Qué? Uno diría, pero eso, ¿quién va a ser cristiano con ese mensaje?
Lo que pasa es que luego dice, no se trata de hambre y sed de comida, sino de la justicia. La justicia en el lenguaje de la Biblia tiene varios significados, al menos dos, y particularmente en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de justicia en el Nuevo Testamento, se puede hablar de la justicia salvadora. Es decir, que nosotros como seres humanos hemos fallado, hemos pecado contra Dios. Y lo que Dios debería hacer como Dios santo y como Dios justo es destruir a los pecadores, es decir, nosotros. Eso es si Dios es justo. Por eso Paul Washer decía, la noticia más terrible que puede haber en esta vida es que Dios es justo. Significa que ningún pecado que hayamos cometido lo va a pasar por alto. Aquí en el mundo puede uno pasar por alto, pagando, haciendo trampa. Y finalmente los corruptos, los ladrones que tienen altos puestos nunca son arrestados. Y entonces piensa en escapar a la justicia humana, y es cierto. Como Hitler. Cuando Hitler se dio cuenta que había perdido la guerra, él dijo, si a mí me agarran, me van a despedazar. Así que se tiró una bala y escapó de la justicia humana. Pero la sorpresa que se habrá llevado cuando abrió los ojos a la eternidad y que se dio cuenta que nunca huiría de la justicia divina. Que al contrario, él está en espera de la manifestación plena de la justicia de Dios. Eso es lo más terrible, que Dios es justo y que nosotros somos pecadores. Por lo tanto, Dios tiene que ejercer su justicia, destruyendo al pecador. Pero en su bondad, dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa que en la cruz, lo que hizo Jesús es tomar lo que nosotros merecíamos. La ira de Dios la tomó Él, sobre Él, para que si usted y yo tenemos confianza y fe en el sacrificio de Jesús, que fue suficiente para pagar nuestros pecados, entonces somos declarados justos, porque alguien pagó nuestra condena, y ese alguien es Jesús. Ese significado tiene la palabra justicia en el Nuevo Testamento. Pero otro es acerca de la santificación, es decir, cómo uno debe llevar una vida justa, de justicia, recta. Y de eso trata esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza está diciendo, en otras palabras, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la rectitud, de lo que es justo, de lo bueno. Y no solamente, como repito, justicia delante de Dios, sino justicia en todos los ámbitos de la vida. Y usted sabe, hermanos, en qué mundo estamos viviendo, tan injusto. Recuerdo haber trabajado como asistente social junto con una compañera que ella era de edad y que me ayudaba en ese trabajo. Y fuimos a un lugar donde habían personas necesitadas, personas que no hablaban bien francés, personas de origen africana. Y llegó un caballero porque tenía algunos problemas. Y el problema era que ese caballero africano había trabajado legalmente durante 30 años por una empresa. Pero el director de esa empresa había falsificado el contrato del señor porque no hablaba francés. Resultó que él estaba ya jubilado y él ganaba en su jubilación por mes 2,50 € por la trampa que le hizo el caballero. Imagínense vivir con 3 euros. Usted ha trabajado 30 años, día y noche, para que cuando llegue su jubilación le paguen una miseria. Eso es injusticia.
Entonces, cuando dice tienen hambre y sed de justicia, es en todos los ámbitos de la vida, comenzando con nosotros mismos. Es decir, ¿cómo sé si yo soy una persona que tiene hambre y sed de lo justo? Bueno, porque en mi vida justamente voy alcanzando o voy caminando detrás de la perfección. Me voy santificando, voy dejando de lado lo injusto, lo pecaminoso, lo malo, para ir hacia lo recto y lo bueno. Pero si usted está satisfecho con lo que tiene, significa que no tiene ni hambre ni sed de justicia. Porque el que tiene, repito, el que está hambriento de justicia y sediento de ella, no se va a conformar con nada, sino que hasta nada de mediocre, nada malo. Si usted está en su vida cristiana, si está satisfecho con estar en la iglesia una vez a la semana, está satisfecho con eso, pregúntese si es cristiano. Porque repito, la bienaventuranza esta no está aislada de los demás. El que se ha convertido ha reconocido su pobreza, se aflige, es humilde y tiene hambre y sed de la justicia. En eso es que vemos quién es quién. Pero si nos contentamos con nada, entonces no tenemos hambre de la justicia. Si decimos, no, es que no sé qué escoger entre trabajar el domingo porque tenemos muchas cosas que pagar o consagrarlo al Señor, ¿de qué tiene hambre? ¿De qué tiene sed? Es más, es la pregunta que podríamos hacernos en esta oportunidad. ¿De qué tiene hambre y de qué tiene sed? ¿Qué es lo que tanto anhela? ¿Qué es a lo que tanto aspira? ¿Qué es lo que tanto desea? De eso usted tiene hambre y sed. Algunos tenemos hambre y sed de libertad. Ojalá mi esposa la llevara al Señor. Ojalá mis padres me dejaran tranquilos. Ojalá me viviera a otro país. Pero eso no es tener hambre y sed de lo justo y de lo recto. ¿De qué tiene hambre usted en esta oportunidad? Vea su propio corazón. Vea lo que tanto anhela y lo que tanto busca. Y eso es de lo que tiene hambre y sed. Usted puede engañar al pastor. Sí, ya lo he hecho, pero me arrepentí. Pero no se engañe a sí mismo y vea su propio corazón. Algunos tenemos hambre y sed de que nos conozcan, de popularidad, de cuando usted pone una frase en Facebook, lo compartan miles de veces y pongan like. Por eso tienen Instagram, Snapchat, Facebook, de todo, porque tienen sed de popularidad, sed y hambre de gloria. Otros tienen hambre y sed de cosas perversas. Una de las cosas que ha aumentado durante el confinamiento es la pornografía, la consumación de pornografía, porque tienen hambre y sed de lo perverso. ¿Entiende? ¿De qué tiene hambre y sed usted en su vida? No digo que desear cosas es malo. Es normal desear un buen trabajo, una buena familia, un buen hogar. Eso es normal, no tiene nada de malo. Al contrario, eso también es parte de la justicia. Pero ¿de qué es hambriento? ¿De qué está sediento? Cuando Moisés fue llamado en el desierto por el Señor, Dios se manifestó en una zarza. Imagínense, usted va caminando y un árbol le comienza a hablar. Y ese árbol le dice, yo soy el que soy. Y resulta que es Dios hablando por medio de este canal. Moisés vio la gloria de Dios en esa zarza. Pero luego fue a Egipto y vio el poder de Dios con las 10 plagas. Vio como Dios no da a torcer su brazo frente a los hombres, incluso más poderoso de la tierra. Él vio también como el mar se tragó a los enemigos de su pueblo. Israel salió de Egipto sin sacar ni siquiera una espada. Con tan solo el brazo de Dios salieron de Egipto. Entonces Moisés vio la gloria y el poder de Dios. Y luego
Dice la Biblia que recibió los 10 mandamientos, la ley de Dios, escrita por mano de Dios. Una cosa es que una vez vi eso, yendo a República Dominicana en una conferencia, uno de los pastores de allá, que es bien conocido, él es dominicano, vino un joven y se le acercó y le dijo: hermano, le dijo, ¿me podría firmar mi Biblia? Y el pastor, yo estaba al lado ahí de chismoso, solo observando. Era el pastor Michelén, Sugel Michelén. Entonces él me mira y dice: es que esa es la palabra de Dios, ¿cómo voy a firmar? No tengo nada que ver con esto. Y firmó, pero por amor al hermano. Y se puso así, no sabía dónde ponerse el hermano, porque era la palabra de Dios. Incluso ha pasado a otros también, pastores y hermanos. Uno busca la firma del que más popular, pero ahí Moisés vio la firma de Dios, escrito por el dedo de Dios. Imagínense lo que vio Moisés. Luego bajó de la montaña, siguieron el camino y Moisés comienza a hablar con Dios cara a cara. Y dice la Biblia como amigos. Imagínense todo lo que vio Moisés. Y en el capítulo 33 de Éxodo, Moisés dice eso. Le dice a Dios: Señor, déjame ver tu gloria. ¿Qué? Si Moisés es el que más vio la gloria de Dios. Repito, la zarza, Egipto, el mar rojo, el monte Sinaí. Hablaba con él como un amigo. Y después de todo eso, Moisés le dice a Dios: quiero ver tu gloria. Eso es una persona hambrienta de Dios, que no se conforma con una experiencia bonita en la alabanza o con una buena predicación, sino que está afanado por el Señor. Te despierta en la noche y en vez de mirar su teléfono, dice: voy a aprovechar como el salmista. Cuando me despierto, te miro hacia ti y clamo a tu nombre. Esa es una persona sedienta y hambrienta de Dios. Le pregunto: ¿es usted como Moisés? ¿Somos como Moisés, tan hambriento de Dios en nuestra vida personal? ¿O como Josué? El enfoque que da Josué es ya más la vida familiar. ¿Tiene hambre y sed de justicia en su familia? Que su familia vaya por buen camino, vaya dirigidos por la palabra de Dios, por valores, ejercitando a nuestros hijos que tengan valores sólidos en un mundo tan perverso como el nuestro. ¿Estamos haciendo esto en nuestra familia o dejamos que el gobierno se ocupe de nuestros hijos? Que la iglesia infantil lo haga, que Petty, Sam y su banda eduquen a mis hijos. Ayer tuve la oportunidad en la casa de mis muy amados suegros conversar con un familiar de ellos. Él es relativamente joven y él está ejerciendo una profesión que es, no sé cómo se llama en francés, en español, pero aquellos que se ocupan de los casos difíciles dentro de, si bien me di cuenta, dentro de la niñez. Es decir, los niños que son maltratados por los padres lo van a ver a él. O sea, hay un conjunto, ahí está la policía, están los psicólogos, psiquiatras, etcétera. Pero dentro de ese conjunto está él, recibiendo a esos niños. Y él dijo lo siguiente: que en el periodo de confinamiento, es el momento donde él tuvo más trabajo. Los niños día tras día venían, algunos con la cara deformada y de todas las clases sociales.
de todos los orígenes. Y era bien impactante lo que él decía. Entonces yo le pregunté, le dije, ¿y tú encuentras en todos esos niños? Hay niños drogadictos, de padres drogadictos, niños que fueron abusados sexualmente. Es más, niños que tanto fueron abusados sexualmente que para ellos no es algo anormal. Al contrario, para ellos que sus padres abusan de sus hijos es algo normal. Porque el papá le dice, si yo te hago eso es porque te amo. Entonces para él, el niño, que el papá abuse es algo que es una señal de amor. Niñas de 14 años prostitutas, prostituidas por su familia, el hermano mayor, el padre. Y así comenzó a describir lo que él veía en su trabajo. Ahí fue que le pregunté si él veía una causa común de todos esos males. Y él dijo, sí, todo empieza en la familia. Todo empieza ahí. Cuando la familia o el padre es ausente, ahí se una estadística de mucha violencia dentro de la niñez. Cuando los padres abusan, en fin, todo empieza en la familia. Como le dije, la niña de 14 años, prostituida por sus familiares. Nosotros tenemos hambre y sed de la justicia en nuestro hogar. Obviamente, gracias a Dios que no estamos haciendo eso, no estamos fomentando eso en nuestros hogares. Pero no es porque no estamos haciendo aquello que necesariamente estamos haciendo lo correcto. No hacerlo mal no es equivalente a hacerlo bueno. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra familia? Nuestros hogares. Hay hambre y sed de justicia en su familia. Y ni hablar de la sociedad. Repito, estar hambriento de la justicia es buscar lo recto, lo justo, lo bueno. Personalmente, de manera familiar, pero de manera social también. ¿En qué medida estamos contribuyendo nosotros al cambio de sociedad? Fácilmente como cristianos decimos, la homosexualidad está creciendo en el mundo. Francia está legalizando el aborto. Es más, en el confinamiento el gobierno se preocupaba porque estaba diciendo, la gente ya no va a abortar, ¿qué está pasando? Y es más, el ministro de la salud, él dijo, por favor, no se preocupen, si ustedes quieren ir a abortar, pueden. Entonces nosotros, y a razón tenemos de quejarnos y de denunciar eso. Pero ¿qué estamos haciendo en la práctica para que todo eso se vaya deteniendo? Vemos personas en la calle hambrientas. ¿Y qué hacemos por ello? Está la ONG de Madagascar, de los niños de la calle que viven en Madagascar, que pagando 20 euros por mes usted lo puede escolarizar y alimentar todos los días y darle un porvenir a ese niño. Y como dice el lema de la organización, dice, usted no puede cambiar el mundo, pero puede cambiar el mundo de un niño. ¿Estamos contribuyendo a esto? ¿Tenemos hambre y sed de justicia social en nuestra vida social? Como le dije, lo que conversaba con ese joven ayer, de lo que él veía. Y él decía, en mis primeros meses yo dormía mal la noche, viendo casos tan terribles. Y él decía, yo no les cuento todo porque no puedo, no es bueno para ustedes. Lo que yo veo día tras día, cómo se maltratan a los niños. Entonces yo dije, pero ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hermanos y hermanas que tienen hambre y sed de justicia, que no toleran eso? El pastor Jean Lepion, que es un pastor de aquí, de nuestra iglesia francés, él vive en una pequeña ciudad y él se fue a presentar al alcalde y le dijo al alcalde, bueno, yo soy pastor
Y si usted necesita de mí para cualquier servicio, cualquier cosa, yo estoy para servirle. Ese es algo que muestra de que Él quiere que las cosas vayan cambiando. Él quiere manifestarse en su ciudad. Pero nosotros, la Biblia dice que hemos sido predestinados para salvación y para buenas obras. Yo le pregunto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo una buena obra? A un desconocido, a un necesitado, a un niño. ¿Cuándo? Si lo que falta en la iglesia es justamente hambre y sed de justicia. Nosotros somos luz del mundo. Y a veces con el discurso de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, entonces nosotros nos quedamos encerrados en la casa, confinados o en la casa o en la iglesia. Y esperamos que Jesús vuelva porque este mundo es terrible. Y no contribuimos en nada en cuanto a la justicia en esta tierra. Gracias a Dios por hombres como Martin Luther King. Martin Luther King fue un hombre, y es más, estamos en plena revolución o digamos manifestaciones a causa del racismo. Bueno, uno que se levantó con fuerza, como cristiano, con valores sólidos de amor y de paz, fue aquel pastor que hoy ha marcado la historia, pero porque él tenía hambre y sed de la justicia. La indiferencia está matando a este mundo. La indiferencia y la saciedad que tiene la iglesia, que es mala, aquí, al menos aquí en Francia, no tenemos hambre y sed de justicia. Lo único que queremos es preparar bien nuestras vacaciones y que no nos quiten el derecho de volver a España para ir a comer donde Lupita mi ceviche. Se nos acabó el hambre y la sed, hermanos. Por eso es que andamos tan amargados. Es que las buenas obras no son hechas para ganar la salvación. Le tengo una buena noticia. Jesús ya pagó por nuestra salvación. Ya somos salvos. No se trata de ganar nuestra salvación. Hemos sido salvos para buenas obras. Si usted vive bien sin buenas obras, pregúntese si ha sido salvo. Porque el resultado de la salvación son las buenas obras. ¿De qué tiene hambre y sed en esta oportunidad? Bienaventurado los que tienen hambre y sed de la justicia. Ellos son los que más hacen. ¿Cómo cree usted que nació la Cruz Roja? No fue un musulmán quien la hizo, fue un cristiano. ¿Cómo cree que nació el Ejército de Salvación? Por un cristiano, porque tenían hambre y sed de la justicia. ¿Cómo cree que nació la ONG en Madagascar? Nuestro pastor principal tiene hambre y sed de la justicia. Usted diría, pero ¿qué puedo hacer yo? Que ni hablar francés puedo. Y peor con el confinamiento. Pura telenovelas vi, se me olvidó el francés. Ponga sus talentos al servicio de su comunidad, de su vecindario. Usted sabe cortar el pelo. Vaya, haga una organización que usted diga, hermano de la célula, nos reunámonos en la casa para que no esté solo o sola y vayamos a escoger 2 o 3 personas que viven en la calle totalmente sucios. Compremos buena ropa, que se duchen y les cortamos el pelo y también les hablamos del evangelio. Bien escondidos estamos detrás de nuestras máscaras. ¿Qué pasó, hermanos, con nuestra hambre y sed de la justicia? Martin Lloyd Jones decía que si uno es realmente cristiano, ese debería ser nuestro pasaje favorito. Algunos de nosotros vivimos en lugares difíciles porque vivimos en habitaciones sociales.
Y claro, la entrada es, vemos jóvenes haciendo cosas que no se deben hacer. Y claro, uno los mira ahí feos. Pero ¿qué se hace por ellos? Que la mayoría vienen de hogares destruidos. Si usted no es feliz, no es porque no tiene vacaciones, no es porque perdió su trabajo. Si usted no es feliz, es porque no tiene hambre y sed de la justicia. Gloria a Dios porque nos ha preservado el Señor en esta iglesia hasta el momento de falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles y profetas, todos falsos. Pero eso no significa que estamos viviendo con hambre y sed de la justicia. Jesús dijo en Apocalipsis a una iglesia, le dice: te felicito porque te has guardado de los falsos maestros, falsos cristos y profetas. Te felicito, iglesia, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Vuelve a tus primeras obras. Y es lo mismo que nos dice el Señor hoy. Felicidades, hermanos, porque te has preservado de los falsos. Y gloria a Dios por eso. Nos hemos preservado de esas falsas corrientes. Y gloria a Dios por eso. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Vuelve. Ese es el mensaje de esperanza. Que Jesús dice: vuelve a tus primeras obras. Es posible, hermanos, es posible volver, no solamente a lo que éramos, sino más de lo que éramos. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Vuelve, volvamos, hermanos, a nuestras primeras obras y tengamos hambre y sed de la justicia. Y la promesa es: serán saciados. Serán saciados. El joven del que le hablo ayer, él decía que él recibía llamadas de algunos jóvenes que él había ayudado. Uno de ellos tuvo un hogar destruido, terminó en drogas y etcétera. Y aquel lo ayudó a ese joven. Y algún día recibe una llamada. Y el niño que era entonces, perdón, no lo llamó, sino que lo vino a ver. Y cuando lo vino a ver, le mostró el diploma que tenía. Diploma, trabajo, seguridad. Y yo vi la emoción en sus ojos. En Madagascar, los niños que se acompañan a lo largo de su vida escolar, creo que fue el año pasado o hace 2 años, el pastor principal de la iglesia, el fundador de la ONG, él fue a una boda de una joven que se había casado. Tenía una excelente situación, un porvenir radioso. Esa joven había sido sacada de la calle. El pastor, por su hambre y sed de justicia, le dio un porvenir, una familia y una esperanza. Imagínense el corazón de aquel pastor cuando vio venir aquella bella mujer vestida de blanco. Serán saciados. Si usted tiene hambre y sed de usted mismo, de llenarse de sus propios deseos, es como tomar el agua del mar. Va a tomar y le va a dar más sed todavía. Y quiera Dios que así sea. Pero si usted pide a Dios misericordia, pide a Dios: Señor, quiero rectitud en mi propia vida, quiero rectitud en mi familia, quiero rectitud en mi vecindario, en mi sociedad. Dame nuevamente esa hambre, así como le dio Dios a Sansón, cuando Sansón le dijo: Señor,
aunque sea por última vez, lléname de tu fuerza nuevamente, una vez más, para que estos mis enemigos perezcan. Y Dios se la concedió. Por eso es que Sansón, por más que vivió una vida no muy buena, es parte de la lista de los héroes de la fe. Este día pidamos a Dios una vez más: Señor, así como le diste a Sansón, dame a mí nuevamente el hambre y la sed que he perdido. Y Dios en su bondad, en su fidelidad, la dará. ¿Por qué? Porque nuestro Rey quiere nuestra felicidad. Busquemos la rectitud en nuestra vida, la justicia en nuestra propia vida. Estemos hambrientos de Dios. John Darby, un comentador bíblico, él decía lo siguiente, que es muy interesante la manera en que lo dice, porque él decía, hablando del hijo pródigo: cuando el hijo pródigo cuando el hijo pródigo tenía hambre, se puso a comer la comida de los cerdos. Pero cuando estuvo hambriento, se volvió a casa de su padre. Quiera Dios que esta mañana o en esta oportunidad volvamos a la casa de nuestro Padre, para volver a tener hambre y sed de justicia en nuestra vida personal, hambre y sed de Dios, como Moisés, que después de haber visto tantas veces el poder de Dios, su grandeza, lo único que pedía es: quiero ver tu gloria. Y en nuestra vida familiar, que podamos decir como Josué: hagan lo que quieran, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y busquemos la justicia social en nuestro vecindario, porque entonces seremos bienaventurados y saciados. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir a Dios misericordia. Le pido por favor que estemos algunos minutos, porque ya estamos terminando, concentrado, y responda a la pregunta que hemos hecho durante este tiempo: ¿de qué tiene hambre y sed usted? ¿De venganza? ¿De violencia? ¿De sí mismo? ¿O de la justicia? Repito, usted puede engañar a los hombres, incluso a sus seres queridos más cercanos. Usted lo puede hacer, pero no se engaña a usted mismo. Usted sabe de lo que tiene hambre y sed. Y en esta oportunidad, Dios, en su misericordia, Él extiende nuevamente sus manos y te dice: vuelve a tu primer amor, vuelve a tus primeras obras. Entonces serás feliz. Deje, hermano, la amargura, la tristeza, el pecado de lado, que es lo único que ha hecho durante este tiempo de destruirlo a usted y su familia, sus relaciones, su relación con Dios. Vuelve.